Buenas tardes, mis amados hermanos. Qué gusto nuevamente poder estar en contacto. Estamos haciendo esta grabación en la iglesia Sinaí, Restaurando Familias, aquí con el pastor Ábalos, ¿verdad? Y bueno, es una tarde un poco calurosa. Todos estos días hemos tenido un poco de calor, pero bueno, aquí estamos. Y pues hay un sentimiento de alegría y de tristeza. Alegría porque, bueno, ya estamos finalizando este seminario. Ya esta es la penúltima grabación que hacemos en cuanto a este seminario. Y por eso decía que también tristeza, porque, bueno, ya estamos dando casi por finalizado este seminario de oración, que estoy seguro que ha sido de gran bendición y seguirá siendo de gran bendición a todos aquellos que lo escuchen y que los estén compartiendo, amados hermanos, ¿verdad? Y bueno, les animo a los que están en el grupo a que vuelvan a repasar cada una de las lecciones, a que participen, y acuérdense, amados hermanos, que también tenemos ahí nuestra agenda de oración, que por cierto, próximo domingo da también por finalizado, ¿verdad? Hemos tenido un mes en esa agenda de oración y este domingo es 14 y bueno, también dijimos, iniciamos el 14 de enero y vamos a terminar el 14 de marzo, perdón, que también finaliza nuestra agenda de oración. Entonces, pues hemos avanzado y queremos continuar con esta penúltima grabación, vuelvo a decir, es la lección número 6 y esta lección número 6 lleva por título La intercesión. Y precisamente como introducción me va a ayudar a comentarles, el día domingo pasado, nuestro pastor José Luis Ábalos, cuando pasó al frente, él nos invitaba y nos decía que íbamos a tener un tiempo de intercesión. Bueno, pues esta lección número 6, la primera parte, precisamente se llama la intercesión. ¿Qué es la intercesión? ¿Cuáles son los requisitos para poder interceder? Y así es que esta es la lección que lleva por título la intercesión. Y primeramente vamos a dar el significado, la definición de lo que es una intercesión. La intercesión, así en pocas palabras, amados hermanos, algo sencillo, es pedir a favor de otros. Eso es lo que significa intercesión, pedir a favor de otros. Una definición fácil, sencilla, corta. También podemos decir que intercesión es ponerse en el lugar de otros. La intercesión va relacionado, amados hermanos, con abogar por alguien. La intercesión va ligado, ¿verdad?, por ser un mediador. La intercesión va ligado, ¿verdad?, a poder defender la causa, ¿verdad?, del que está sufriendo. La intercesión también va ligado a que uno puede intervenir a favor de alguna situación que está pasando nuestro prójimo. Así es que eso es el significado de lo que es la intercesión. El día domingo nuestro pastor Ábalos nos invitó a que intercediéramos, a que oráramos, es decir, que pidiéramos a favor de otros, de los que están enfermos, de los que están sufriendo, de los que están pasando por alguna necesidad. Y el día domingo en nuestra iglesia, en nuestro culto, tuvimos un tiempo de ponernos en el lugar de nuestro prójimo que está necesitado y empezamos a orar y empezamos a pedir. Venimos delante del Padre y empezamos a abogar, empezamos a mediar, ¿verdad? Empezamos a defender la causa de los que están sufriendo y empezamos a intervenir a favor de esas personas. Y una definición un poquito más amplia dice de la siguiente manera: hablar a favor de alguien para liberarlos de un problema, de una dificultad o de alguna necesidad. Hablar a favor de alguien para que esta persona sea librado de un problema o de alguna dificultad o de alguna necesidad. Y hermanos, déjenme decirle que en la Biblia encontramos a grandes hombres que tuvieron ese llamado o ese ministerio o esa tarea,
¿verdad? De poder interceder. Pero antes de seguir adelante y poner estos ejemplos, déjenme decirle, hermanos, que lo mencioné en este momento, algunos personajes resaltaron al poder interceder, al poder defender, al poder abogar, mediar. Pero déjeme decirle que no solamente los personajes bíblicos, sino cada uno de nosotros, la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo en general. Jesús dijo que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Y una de nuestras tareas, de nuestras funciones, de ser la luz y la sal de este mundo es precisamente poder orar a favor de aquellos que están sufriendo. Una de las tareas de nuestra iglesia el día de hoy es tener un tiempo como lo hicimos el día domingo, ponernos en los zapatos de esas personas que están sufriendo y pedirle al Señor que Él actúe, pedirle al Señor que Él se manifieste, pedirle al Señor que Él tenga misericordia. ¿Sí? Entonces, qué importante es que tú y yo, amado hermano, nos pongamos en esa posición de ser un intercedor, uno que intercede a favor de los que están sufriendo. Tú y yo conocemos a muchas personas, conocemos a hermanos, conocemos a familiares, conocemos a miembros de nuestra iglesia que están en necesidad, que están pasando por dificultad, que están pasando por alguna enfermedad, que están pasando por alguna crisis. Y de hecho, por eso es que hicimos esa agenda de oración, hermanos. Todo tiene un propósito. Y a lo mejor ahorita estás entendiendo el por qué pusimos e invitamos a la iglesia a tener esa agenda de oración. Precisamente, cada día oramos por alguna petición. El día lunes oramos por nuestra iglesia, el día martes por nuestra familia, el día miércoles por nuestro país. Y así cada día pusimos una petición y nos convertimos, amado hermano, en este mes en hombres y mujeres e iglesia de Dios que estaban intercediendo a favor de la iglesia, a favor de nuestra familia, a favor de nuestro país. Entre paréntesis, el día de ayer se celebró el Día de la Mujer. Y qué triste que ver esas escenas en la noticia donde un grupo de mujeres con violencia, despojando, destruyendo, haciendo destrozos, ahí en el centro en el Zócalo, ¿no? Qué triste, pero alguien comentó, ¿verdad?, que es cuando la iglesia necesita interceder y orar y pedirle al Señor. Y sí, amado hermano, necesitamos pedir por nuestro país, necesitamos interceder por nuestra autoridad, por nuestro presidente y por las autoridades, porque es triste, vergonzoso. O sea, yo como mexicano vi esas escenas y dije, no es posible, o sea, no es posible, ¿no? Pero ahí es donde nosotros como iglesia, amado hermano, necesitamos orar, necesitamos interceder y necesitamos pedirle al Señor que Él obre e intervenga en esta situación. Pero ahora sí, voy a entrar a mencionar algunos personajes que se pusieron a interceder por esa necesidad. Y el primer personaje que quiero recordar o que recordemos es Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham, amados hermanos? Él en un tiempo de su vida, él se puso a interceder. ¿Se acuerdan en qué momento Abraham se puso a interceder? Bueno, la palabra del Señor nos dice que un día, en una ocasión, el Señor visitó a Abraham y el Señor dice, bueno, pues no voy a ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Y entonces el Señor le revela el plan que Dios tenía para Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Allá en Génesis capítulo 19. Y fue en esas circunstancias, amado hermano, que Abraham, ¿verdad?, se puso a interceder, se puso a pedir a favor de Sodoma y de Gomorra. Fue el momento en que Abraham empezó a abogar por Sodoma y Gomorra. Fue el momento en que Abraham quiso ser el mediador entre Dios y Sodoma y Gomorra.
fue un instante en que Abraham quiso defender, intervenir, abogar, mediar entre Dios y Sodoma y Gomorra. Conocemos la historia. Abraham dice que, bueno, Señor, pues si hay 50 justos, bueno, pues si hay 20 justos, pues si hay 10 justos, y tristemente, pues no había justos ahí, y bueno, Dios tuvo que destruir este lugar, Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, Abraham se paró, ¿verdad? Estuvo dispuesto a abogar, a defender, a mediar, a intervenir. Y eso es lo que hace un intercesor. Un intercesor, vuelvo a decir, ora para defender, para abogar, para mediar, para intervenir a favor de otras personas. Otro personaje, ahora en Éxodo, lo encontramos en Moisés. Moisés también llegó un momento en que él tuvo que colocarse como un intercesor. El Señor llegó también un momento en que Dios le revelaba a Moisés y Dios dijo, voy a destruir este pueblo. Voy a destruir este pueblo terco, malvado, pecador, necio. Y Moisés, de una manera sabia, Moisés también empezó a interceder a favor del pueblo, a favor de los hombres, de las mujeres, de los niños, a favor de ese pueblo que Dios había sacado de Israel y de la esclavitud. Y entonces Moisés empezó a decir, Señor, pues, ¿cómo va a ser posible que tú, siendo un Dios misericordioso, vas a destruir a tu pueblo? ¿Qué van a decir las demás naciones que sacaste a tu pueblo para destruirlo aquí en el desierto? Y ahí, por falta de tiempo, pero vean ahí en Éxodo este pasaje. Y ahí Moisés hace la labor y hace la función de ser un intercesor delante de Dios. Y en esa ocasión, Dios les dio una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad Dios le dio al pueblo de Israel porque un hombre empezó a interceder, a abogar, a defender, a mediar y a intervenir en una situación. Y vean qué situación. Dios iba a destruir a todo este pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, voy a hacer un nuevo pueblo, una nueva nación. Y Dios lo podía haber hecho. Pero Moisés, vuelvo a decir, se puso en el papel de intercesor y clamó y abogó y medió y intervino y defendió al pueblo para que Dios no lo destruyera. Y gracias al Señor, pues Dios escuchó la voz de Moisés y también, amado hermano, Dios en esa ocasión no destruyó al pueblo. Y bueno, puedo mencionar otro ejemplo rápidamente, Esther. El libro de Esther, amado hermano, conocemos la historia de Esther, de esta reina, de esta niña que llegó, ¿verdad? No tenía a sus padres, su tío Mardoqueo la adoptó, entonces imagínense esta pequeña, fue después a concursar ahí con el rey, ganó el concurso porque era una mujer bella, hermosa, única, especial y sobre todo porque tenía el favor de Dios. Como dice Proverbios, ¿verdad? Vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y eso pasó en la vida de Esther. Esther, ya siendo una reina, ella escuchó la noticia de que había planes, de que iban a destruir al pueblo de Israel. Y Esther se puso también en el papel para interceder. Esther también se puso en la tarea de poder abogar, de poder mediar, de poder defender a su pueblo. Y entonces Esther clamó ayuno y oración. Y Esther entró con el rey, ¿verdad? Para abogar, para defender, para intervenir, para mediar y que su pueblo no fuera destruido. Y también una vez más el Señor contestó la oración y también gracias al Señor, ¿verdad? En esa ocasión, pues el pueblo de Israel
los judíos tuvieron la libertad o el derecho o el privilegio de poder defenderse, ¿verdad? Y bueno, sí hubo algunas muertes, pero no al grado de lo que habían programado los enemigos del pueblo de Israel. Así es que con estos ejemplos, pues solamente quise mencionarlos, ¿verdad? Y decirles que en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y de mujeres que se pusieron a interceder, que se pusieron a orar, que se pusieron a pedir a favor de otros, para que Dios resolviera, calmara alguna situación, ¿verdad? Algún problema, alguna necesidad. Y sabemos que Dios escucha, sabemos que Dios responde, y en algunos de los casos el Señor, ¿verdad? Escuchó y bueno, no hizo lo que había pensado hacer, por ejemplo, cuando quiso acabar con el pueblo allá en el desierto, etcétera, etcétera. Y bueno, el ejemplo máximo o el ejemplo mayor, vea, de intercesión es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amado hermano, allá en Juan capítulo número 17. En Juan capítulo 17 es un pasaje que es conocido, ¿verdad? Y que algunas Biblias le han puesto el título a este capítulo número 17 de Juan. Y el título que le ponen la mayoría de las Biblias en Juan capítulo 17 es Jesús ora por sus discípulos, ¿verdad? Y Jesús hace una oración precisamente para pedir, para abogar, para mediar y para intervenir a favor de sus discípulos. Y, por ejemplo, en el versículo 9 de Juan capítulo 17 dice: yo ruego por ellos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, antes de morir, Él tuvo un tiempo, un momento, unos instantes para poder orar a favor de sus discípulos, para ponerse en el lugar de los discípulos, para hacer una oración y abogar por sus discípulos, para defender a sus discípulos, para poner a los discípulos en las manos del Señor. Y por eso este versículo dice: yo ruego por ellos. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo está orando, está intercediendo, está poniéndose a defender, a abogar, a mediar a favor de sus discípulos. Aquellos discípulos que estuvieron con Él por 3 años. Y Jesús, antes de morir, Él hace esta oración y dice: ruego por ellos. Dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y más adelante, en el versículo número 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así es que Jesús está orando al Padre Celestial. Unas horas antes de morir, unas horas antes de ir a la cruz, unas horas antes de pasar todo ese sufrimiento, Jesús tiene un momento para poder interceder y pedir a favor de sus discípulos. Pero fíjate, algo también, entonces Jesús oró por cada uno de sus discípulos, pero hay algo tremendo en el versículo número 20 de Juan capítulo 17, y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, esto es extenso, esto es maravilloso, esto es profundo, esto es, amado hermano, de veras, como quisiera tener el tiempo para poder desarrollar este capítulo número 17 de Juan. Jesús oró por sus discípulos, pero Jesús va mucho más allá. Y Él ora, dice: no solamente por mis discípulos, sino también oro por todos aquellos que han de creer en mí. ¿Y sabes qué?
Todos aquellos estábamos incluidos tú y estaba incluido yo en esta oración que Jesús hace. ¿Y sabes qué? Jesús, allá en Hebreos 7:25, dice la palabra del Señor que Jesús aún en este día, Él sigue intercediendo. Él sigue abogando por nosotros. Él sigue mediando por nosotros. Él sigue interviniendo por nosotros. Él sigue haciendo oración para defender nuestra causa, defender nuestras vidas. Así es que, hermanos, Jesús, sí, hablé de Abraham, sí, hablé de Moisés, sí, hablé de Esther, pero ahorita estoy hablando de Jesús como el ejemplo mayor, como el ejemplo máximo de una intercesión. Y Jesús primeramente ora. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo derramando todo su corazón, derramando todos sus sentimientos y sus emociones para pedir por sus discípulos. Y Jesús, vuelvo a decir, va un poco más allá, y Él, ¿verdad?, se acuerda y también pide y dice, no solamente por mis discípulos, sino por todos aquellos. Y vuelvo a decir, todos aquellos, estaba incluido tú, amado hermano que me estás escuchando, estaba incluido yo, y están incluidos nuestros familiares y todos aquellos que aún no reconocen a Jesucristo. Jesús, en Hebreos 7:25, vuelvo a decir, Él sigue intercediendo. Él sigue pidiéndole al Padre por cada uno de nosotros. Jesús sigue siendo nuestro defensor. Jesús sigue siendo nuestro abogado. Jesús sigue siendo nuestro mediador. Jesús sigue interviniendo a favor nuestro. Cuando tú tienes algún problema, cuando tú tienes alguna necesidad, cuando tú tienes alguna circunstancia, amado hermano, recuerda, Jesús mismo está intercediendo por ti. Esto es una bendición. Es una gran bendición. Es saber que aún en esta fecha Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, por nuestra familia. Él sigue intercediendo por nuestros amados hijos, por nuestras esposas, y es una gran bendición. Y también nosotros debemos ponernos en ese papel. Nosotros también tenemos que ponernos y haciendo esta tarea de interceder. Por eso es que llevamos a cabo la agenda de oración. Hermanos, oremos a favor de nuestra iglesia Sinaí. Oremos a favor de nuestro pastor José Luis Ábalos, de su esposa. Oremos a favor de los niños. Oremos a favor de los jóvenes. Oremos a favor de las maestras. Oremos a favor del grupo de alabanza de nuestra iglesia. Oremos a favor por ellos. El día martes, amados hermanos, oremos a favor de las esposas, de los hijos, de los padres, de los hermanos. El día miércoles, oremos, amados hermanos, por nuestro país. Vuelvo a decir el ejemplo de ayer, qué triste, qué vergonzoso. Como mexicano a mí me dio tristeza, dolor, al ver todo eso que estaba haciendo ese grupo de mujeres. Oremos por nuestro país, tanta violencia, tanta maldad. Amado hermano, ¿cuántos niños se pierden, los roban y ya no se sabe de esos niños? Pues oremos, intercedamos. Amado hermano, oremos por aquellos hermanos que están enfermos, que se contagiaron del COVID, que están enfermos en un hospital. Amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que oraste a favor de los que están en la cárcel? ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que oraste por un reclusorio? ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que oraste a favor del grupo, de un asilo de ancianos? Hermanos, el Señor nos llama a interceder. Amado hermano, la iglesia, el Señor llama a la iglesia a interceder. Amado hermano, nuestra iglesia no son 4 paredes. Nuestra iglesia es mucho más que 4 paredes. Amado hermano, yo te invito a que reflexiones bien esta lección. Dentro de 8 días vamos a acabar esta lección. Pero, en serio, hermano, qué importante es ser un intercesor. No sabes o no sabemos todo el alcance que puede haber cuando tú y yo estamos en oración, hermanos. Déjame hacer una oración
El tiempo corre, hermano, el tiempo vuela cuando uno está aquí haciendo este tipo de grabaciones, y vuelvo a decir, quisiera ampliarme, pero por el tiempo. Pero déjame orar, amado hermano, en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos sigues enseñando y nos sigues desafiando y nos sigues hablando y nos sigues invitando a que en esta hora, Señor, a través de esta lección podamos ser hombres y mujeres de intercesión. Que esta iglesia, Sinaí Restaurando Familias, sea una iglesia que interceda, que clame, que ore, que abogue, que se ponga en la brecha, Señor, a favor de otros, a favor de los que están sufriendo, a favor de los que lloran, a favor de los que se quieren divorciar, a favor de esos niños que se roban y que a veces ya no se sabe nada de ellos, a favor de nuestro país, a favor de esas personas que están en el reclusorio, a favor de esas personas que están en un asilo, en un tutelar, Señor. Ayúdanos a interceder. Ayúdanos, Padre Celestial, a recordar que ellos también necesitan que les llevemos en nuestras oraciones. Señor, levántanos como intercesores. Levántanos para interceder, para pedir a favor de otros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.